Septiembre. Estamos a solo unos días de festejar el cumpleaños de nuestra patria, tal y como los mexicanos lo hemos hecho por generaciones enteras. Pero, ¿deberíamos celebrar el grito de Dolores justo en medio de la pandemia? Es más, ¿qué tiene que ver el derecho con nuestro Día de la Independencia? ¿Cómo se relacionan el conocimiento jurídico con los acontecimientos que nos han forjado como nación? ¿Te gustaría saberlo? Entonces, quédate a escuchar este episodio especial de Fiestas Patrias de Secreto Profesional. Bienvenidos a Secreto Profesional, donde los abogados hablan a calzón quitado. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Gibran Miguel, anfitrión de Secreto Profesional, el podcast de derecho y divulgación jurídica sin complicaciones que hoy se viste de manteles largos. Este es un capítulo especial de Fiestas Patrias, un capítulo para celebrar a nuestra nación, es un capítulo para darle rienda suelta a nuestro fervor patrio. Pero también es un capítulo para darle sustento a esa fiebre de mexicanidad que nos contagia cada mes de septiembre. Y una de las mejores maneras de entender ese entusiasmo tan nuestro es voltear a nuestro pasado para mirarlo con un sentido humano. Para ello, tengo como invitado de honor, como un auténtico invitadazo, a uno de los historiadores más reconocidos de la actualidad mexicana, José Manuel Villalpando. Dudo que alguno todavía no sepa quién es, pero por si acaso les comparto un poco de sus credenciales. José Manuel Villalpando es abogado por la Escuela Libre de Derecho, profesor de la materia de Historia del Derecho en México desde 1986, fue coordinador de investigación histórica en Editorial Clio, ha sido prosecretario y secretario general de la Escuela Libre de Derecho, es profesor invitado en el Colegio de Defensa Nacional y en el Centro de Estudios Superiores Navales, fue director general del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, fue coordinador de las conmemoraciones del Bicentenario de la Independencia de México en 2010 y así nos podríamos seguir un buen rato. Pero lo que más me gusta y admiro de él es su tremenda labor como divulgador de la historia mexicana. Desde 1981 ha publicado un promedio de un libro por año y por casi 3 décadas ha transmitido cientos y cientos de horas de conocimiento histórico en medios masivos de comunicación, principalmente en radio, en Monitor, en el IMER y actualmente en su programa La Historia que Quiero Vivir a través de Grupo Fórmula. Díganme ustedes si este podcast no tiene motivos suficientes para vestirse de gala. Pero bueno, después de todo este preámbulo, le doy la bienvenida a nuestro invitado. Bienvenido al podcast, maestro Villalpando. Gibran, muchísimas gracias por tu invitación y aquí estoy con todo gusto. Maestro, pues ya vamos a entrar a tema de una vez. ¿Qué le parece? Ya sin mayores preámbulos. Cuénteme usted, en su opinión, en este año tan particular que hemos vivido de 2020, todavía en medio de una crisis sanitaria como la que estamos viviendo, que no tiene precedentes, ¿debemos celebrar el grito de Dolores? Claro, es una pregunta muy importante porque yo bien sé que hay hasta excitación social, críticas, dichos de un lado y de otro de sí o no, dudas, pero se trata de un evento muy importante. Déjame darte primero una opinión fundada más bien en la historia, que no tiene nada que ver con esa tradicional manera que tenemos los mexicanos desde hace mucho tiempo de celebrar el grito, que consiste, como todos sabemos, en asistir la noche del día 15 de septiembre a las diversas plazas públicas del país, bien sea aquí en el Zócalo de la Ciudad de México o en las plazas principales de cada capital de los estados o frente a las presidencias municipales. En todas partes hay esta tradición que es muy bonita, sí, muy mexicana, en la que la gente acude gustosa para escuchar al mandatario
en turno local, federal, estatal o municipal, a dar vivas a los héroes que nos dieron patria y libertad, y al mismo tiempo, pues, admirar el espectáculo de los fuegos de artificio, comer garnachas, disfrutar unos taquitos, utilizar a veces sombreros picudos que dicen ¡Viva México, cañones! Y algún otro tipo de expresiones, como puede ser mueran los gachupines y todo lo que conocemos, que incluye, por supuesto, el arrojar serpentinas tricolores y, pues, finalmente, hasta empinarse una botellita de tequila para conmemorar a México. Esa es una tradición, lo sé, una tradición festiva, pero eso no es conmemorar el grito, Gibran. Lo importante, la esencia es otra cosa, que vamos a platicar, si tú me lo permites, enseguida, porque se trata justamente de recordar. Hemos hecho, repito, una celebración, una fiesta de la patria, pero no es esta la esencia de lo que se trata esa noche o la mañana siguiente como era antaño, porque recordemos que el grito de Dolores aconteció en la madrugada del día 16 de septiembre de 1810. Pero mira, al año siguiente, pues evidentemente la independencia, la guerra por la libertad estaba de capa caída, ya había sido ejecutado y fusilado Miguel Hidalgo e Ignacio Allende. 2 años después, ya en Huichapan, hoy Estado de Hidalgo, Ignacio López Rayón hizo la primera conmemoración consistente en un pequeño discurso y el desfile de las tropas insurgentes. Pero después, y aquí viene quizás el meollo del asunto, para septiembre de 1813, en la ciudad de Chilpancingo, hoy capital del estado de Guerrero, donde se reunía el Congreso de Anáhuac, el primero de nuestros insurgentes que querían darle a México independencia y una constitución, inspirados por el propio José María Morelos y Pavón, y en la inauguración de ese Congreso, justamente el día 14 de septiembre de ese año de 1813, nos legó, como todos sabemos, ese documento inmortal que es fundamento de nuestra patria, que se llama Los Sentimientos de la Nación. Déjame decirte, Gibran, y a los amigos que nos escuchan, que en su último artículo, donde termina los sentimientos de la nación, el propio Morelos estableció la conmemoración de lo que hoy conocemos como el grito. Él decía que había que solemnizar el día 16 de septiembre por ser el día aniversario en que nuestra libertad inició. Pero lo más importante, y aquí viene la esencia de lo que estamos celebrando, que se nos ha olvidado porque nos dejamos llevar por el festejo patrio alegórico con fuegos de artificio, y la esencia fundamental que Morelos allí en los sentimientos de la nación estableció es que ese día fue el día exacto en que se abrieron los labios de la nación para reclamar sus derechos. Esto es lo importante de la conmemoración, porque así no solamente lo estableció Morelos, sino es de lo que se trata, de lo que consiste. El grito fue un reclamo de derechos. Y ahorita, si tú me lo permites, que los enumeremos y rápidamente hagamos una somera explicación de ellos, nos daremos cuenta que estos derechos que la nación reclamó a partir del día 16 de septiembre de 1810, 210 años después de que fueron expuestos, a 199 años de que conmemoremos el bicentenario de la consumación de la independencia, aún no los hemos alcanzado en magnitud, algunos de ellos ni de manera incipiente. Es el grito, bien sea por la tradición que inició Maximiliano, continuó Juárez y estableció don Porfirio la noche del 15 de septiembre, o bien sea siguiendo la línea original del padre Hidalgo en las mañanas del día 16 del mismo mes. Cualquiera de los dos momentos es ideal para recordar primero que la nación alzó la voz para exigir ciertos derechos, pero también para recordar que estamos, repito, 2 siglos después, todavía carentes de ellos en buena medida. Sí, es día de fiesta, por
supuesto, pero es más día de reflexión, es más día de introspección propia, saber qué hemos hecho nosotros por que consigamos esos derechos. Nada sería más triste que finalmente que los libros de historia, pasados los siglos, digan que ese catálogo de derechos que los insurgentes mexicanos pretendían se quedó en una mera y simple utopía. Creo yo que es un deber de todo mexicano conocerlos, que sería deseable que en las escuelas se enseñaran, que los medios de comunicación los difundieran, que las redes sociales los replicaran, que las autoridades los cumplieran y que nosotros como sociedad los exigiéramos y pusiéramos de nuestra parte para alcanzarlos. ¿Cuáles son estos derechos? Y no son muy largos, son simplemente una enumeración rápida que quisiera comentar contigo, Gibran, y con el amable público que nos escucha. Adelante. Porque, repito, de su conocimiento depende que sepamos entender, primero, qué se conmemora en el grito, y segundo, cuál es nuestro rumbo y nuestro destino y nuestra obligación como ciudadanos. Primero, porque fíjate, es bien importante, la independencia que plantearon los insurgentes no fue un fin en sí mismo. No era, vamos a liberarnos de España y ya con eso tenemos. No, España era el obstáculo para que el pueblo mexicano de aquel tiempo pudiese ser soberano y por lo tanto decidir sobre sus derechos que habían sido conculcados por la dominación española. Estos son los derechos, y va pequeña lista. Primero, antes que nada, uno fundamental, la libertad. Decía el padre Hidalgo que es lo más estimable y precioso que puede tener el ser humano. Ser libre es un derecho inalienable, decía él, concedido a todos por la obra de Dios, por supuesto, y pues es un derecho que tenemos que defender. La libertad implica, no es la libertad de España, es la libertad personal que hoy en día, aplicado 2021, incluye hasta ser libre de adicciones, el derecho de poder elegir, el derecho de poder decidir, el derecho de poder estar libre de cualquier cortapisa que tengamos en nuestra vida, por supuesto, con el respeto a la ley que todos nos hemos dado. La libertad es el primer derecho por el cual se peleó en 1810. Segundo y fundamental y de moda en estos días que tampoco se ha alcanzado, la igualdad. Porque la igualdad bien la definió perfectamente José María Morelos y Pavón, porque él decía que teníamos que declarar y hacer vigente que no hay otra nobleza más que de la virtud y que lo único que debe distinguir a un ciudadano o a otro es justamente el ser virtuoso o ser malvado, porque todos del mismo origen procedemos y por lo tanto en esta patria no puede haber privilegios ni abolengos. Igualdad de condiciones para todos. Esto no significa igualdad de vida para todos, sino las mismas oportunidades iguales para que cada uno desarrolle su propia potencialidad y sus propias capacidades. La igualdad. Tercero, bien importante y sobre todo abogados lo sabemos, uno de los reclamos fundamentales de la independencia que se hizo voz precisamente tanto Hidalgo como Morelos fue la justicia. La justicia que en el pensamiento de Morelos es algo tan sencillo, pero tan difícil de alcanzar, porque él decía que todo aquel que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo defienda contra el fuerte y el arbitrario. La justicia. Cuarto, este es fundamental. Y además, maestro, perdón que lo interrumpa, pero es una frase, dime, Gibran. Es una frase que se replica en los murales de todos los palacios de justicia federales en nuestro país. Es muy común encontrar una placa con esa frase en todos lados, ¿no? Así es. Y sin embargo, pues tú y yo sabemos perfectamente bien que es un ideal de muy difícil consecución. Déjame decirte que en plan de broma hay quien ha dicho que a Morelos le faltó agregar un par de líneas a esta frase. Por supuesto
que todo aquel que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo defienda contra el fuerte y el arbitrario, pero, siempre y cuando tenga un abogado que le tramite su juicio de amparo. Esa es una frase muy hiriente, pero sin embargo es verdaderamente auténtica, digámoslo así, en detrimento de la justicia popular, de que hay mucha gente que no alcanza estos privilegios porque carece de los medios para poder defender. Lamentablemente, lo cual sí. Es verdaderamente triste, ¿eh? Así es. Ya se ha hecho algunas cosas hoy en día, otro día platicamos de ese tema. Recordemos que todavía el amparo hasta hace algunos años nada más beneficiaba al quejoso. Ahora ya se puede invocar otro tipo de acciones que son erga omnes para todos, afortunadamente. Pero ha tardado más de los 200 años, Gibran, para seguir estos pequeños pasos. Y esto pues, es muy triste. Punto, y muy importante, este es interesantísimo. La independencia es un paso para exigir el derecho fundamental de que tengamos buenas leyes, y tanto Hidalgo como Morelos las definieron. Para el padre Hidalgo, las leyes deberían ser suaves, benéficas y acomodadas a las circunstancias de cada pueblo o lugar. Y por supuesto, Morelos da la gran definición de lo que debe ser la ley cuando él decía precisamente que la buena ley es superior a todo hombre y las que dicte nuestro Congreso deben ser tales que obliguen a constancia y patriotismo, moderen la opulencia y la indigencia y de tal suerte aumenten el jornal del pobre para que se evite la ignorancia, la rapiña y el hurto. Este pensamiento quedó de alguna manera resumido en la Constitución de Apatzingán, la primera que se dio en nuestra patria por los insurgentes, cuando afirmaban que la ley es la expresión de la voluntad general en orden a la felicidad común. Buenas leyes es una exigencia de la independencia y hasta la fecha seguimos batallando en este importantísimo tema. Y de la mano con él, con el tema de las buenas leyes, va el quinto reclamo que es fundamental, que es el del buen gobierno. El propio Hidalgo, el día que gritó, cosa que nadie se atreve a repetir, por supuesto, desde ningún balcón gubernamental cuando se da el grito, no solamente dijo ¡viva la independencia!, también gritó con la voz a todo pulmón, ¡muera el mal gobierno! Y él tenía muy claro lo que era el mal gobierno por sus propios conocimientos, porque a sentido contrario, el buen gobierno es aquel que crea las condiciones para que los individuos prosperen y sean felices. Necesitamos un buen gobierno. Para Morelos, para la Constitución de Apatzingán, para todo el grupo que rodeaba el Congreso de Anáhuac, el buen gobierno era algo muy simple. El buen gobierno y las asociaciones políticas, esto incluiría a los partidos hoy en día, tienen como única misión y como única finalidad, y esto es capital, la íntegra conservación de los derechos de vida, de libertad y de propiedad y de seguridad de los ciudadanos. Esto es para los insurgentes la misión exclusiva y única del gobierno, asegurar esta íntegra conservación de estos 4 derechos fundamentales de vida, libertad, propiedad y seguridad. Otro capítulo en el que estamos bastante alejados del sueño, al parecer utópico, de los insurgentes. Sexto, también fundamental en nuestra patria. La independencia se inicia con el reclamo de abatir la pobreza. Acabar con la pobreza, porque de otra manera no se explica cómo el padre Hidalgo, el día del grito, precisamente antes de gritar ¡viva la independencia!, también gritó a la gente que lo rodeaba allí en la Plaza de Dolores esa madrugada: mírense las caras hambrientas, los harapos, la triste condición en la que viven. Se trataba de acabar con la pobreza. Como decía el propio Morelos, moderar la opulencia y la indigencia, mejorar la condición de los pobres. Esto es un reclamo fundamental de nuestra independencia. Séptimo, y este es esencial, y es también una batalla cotidiana hasta nuestros días. Nuestra independencia se inició con el reclamo de
tener educación para todos, igualdad educativa para todos. El padre Hidalgo decía que por más que hicieran los gobernantes, nada serían si no tomaban como cimiento la buena educación del pueblo, porque en la educación está la verdadera moralidad, riqueza y poder de las naciones. Y sabemos que Morelos también habló de educación y es el primero que pide la igualdad de oportunidades educativas, cuando él decía precisamente en los propios sentimientos de la nación que la educación debe impartirse igual al hijo del más humilde barretero que del más rico hacendado. Y repito, la idea de Morelos es muy clara: edúquense igual para que cada uno después desarrolle su propia potencialidad, su propia capacidad. Cada quien que sea lo que tenga que ser, pero partiendo de una base igualitaria educativa. Este es un elemento importantísimo. Octavo, esto parecería cursi, pero sin embargo es un derecho que reclamó la independencia. El derecho de ser felices. La felicidad para nuestros insurgentes no era una utopía, no era una sensación particular de bienestar, no era simplemente el desahogo de una vida sin problemas, no. La felicidad para ellos era algo absolutamente tangible y materializable. Esto es bien importante, porque en nuestra Constitución de Apatzingán, insisto, allí los diputados al Congreso de Anáhuac señalaron cuál es y en qué consiste la felicidad del pueblo. Claro está, ninguna otra constitución se atrevió a repetirlo, porque lo que dijeron nuestros insurgentes, padres fundadores de nuestro constitucionalismo, es algo tan severo, tan duro, que nadie se atreve al día de hoy de intentar siquiera emular esas palabras, pero ahí ellos sí lo hicieron y nos los dejaron como un derecho digno de ser reclamado. Ellos señalaron en la propia Constitución de Apatzingán que la felicidad del pueblo y de cada uno de sus habitantes consiste en el goce irrestricto de los derechos de vida, de libertad, de propiedad y de seguridad. Eso es la felicidad definida por nuestros insurgentes. Como vemos, es otro punto en el que también este sueño simplemente se ha quedado en utopía y al parecer está muy lejos de ser vigente y realizable. Pero ellos definieron la felicidad como un derecho. Claro, el padre Hidalgo insistía que derechos se conseguirían, por supuesto, pero a través de un elemento indispensable para que puedan existir, que también nos falta a los mexicanos: la unión, la unidad. Decía el padre Hidalgo precisamente que, pues, simple y sencillamente, para conseguir esos derechos no hace falta sino unirlos. Si nosotros no peleamos contra nosotros mismos, parecen palabras tan actuales del padre Hidalgo, la guerra estará concluida y nuestros derechos a salvo. Y remataba con esta frase que es hermosísima: unámonos pues todos los nacidos en este dichoso suelo. Esa es la unidad como requisito indispensable para alcanzar los derechos. Y por último, también tenemos obligaciones, y una obligación que señalaron los insurgentes, y específicamente en la Constitución de Apatzingán, fue el patriotismo. El patriotismo no es salir a la plaza el día 15 en la noche a gritar "Viva México" y mueran los gachupines o muera lo que ustedes quieran, ni tampoco emborracharse y hacer destrozos, ni hacer fuegos artificiales ni serpentinas. El patriotismo es algo muy diferente, como perfectamente bien lo definieron los diputados del Congreso de Anáhuac en la ya muy citada por mí esta ocasión Constitución de Apatzingán. El verdadero patriotismo consiste en la entera sumisión a las leyes que por supuesto nos hemos dado todos y que constituyen, como ellos lo decían, la voluntad suprema general de la nación. Es la sumisión a las leyes, la obediencia a las autoridades legítimamente constituidas, por supuesto, la alta disposición a contribuir con los gastos públicos,
es decir, pagar impuestos, el sacrificio voluntario de los bienes y hasta de la vida necesario, y el ejercicio de estas virtudes, obedecer a las leyes, acatar el mandato legítima, contribuir con los gastos públicos y estar dispuesto a sacrificarlo todo, eso es para nuestros insurgentes el verdadero patriotismo, y así lo dicen con esas letras. Es patriota quien cumple con sus deberes como ciudadano. No es patriota el que grita, es patriota el que cumple. Estos son los 10 principios fundamentales, los 10 derechos, las 10 razones que dieron origen justamente a que el día 16 de septiembre, muy tempranito, el padre Hidalgo convocara a los mexicanos de entonces a pelear por la libertad. E insisto, estos 10 derechos, y los repito simplemente, que son el de la igualdad, el de la justicia, las buenas leyes, el buen gobierno, abatir la pobreza, la educación, la felicidad, la unión y el patriotismo, 10 valores esenciales de lo que a mi juicio constituye el decálogo de la mexicanidad, nos los legaron los hombres y las mujeres que nos dieron patria y libertad hace ya, en términos generales, 210 desde que inició el movimiento, 9 de que se consumó, y al día de hoy, insisto en ello, son derechos y reclamos aún vigentes, más que festejar, y sobre todo en las condiciones de la pandemia que hacen que sea imposible por salud pública asistir a las plazas, en la casa, en lo íntimo, en el corazón de cada quien, reflexionar sobre estos 10 derechos fundamentales de la nación, pero también poder hacerlo con la familia, dar el grito a la hora de la cena, con la esposa, con los hijos, asomarse al balcón y gritar a los vecinos, o simplemente en nuestras redes sociales, comunicar que es el Día de la Patria porque es el día que tenemos la obligación de conocer y de exigir y de pelear y trabajar también nosotros, nación que hoy tenemos. Este sería mi comentario, mi estimado Gibran, que insisto, el día 15, si lo queremos celebrar en la noche, como es una tradición de siglo y medio, o el día 16, como es una tradición bicentenaria, cualquiera de los dos momentos es bueno para esta conmemoración, como bien la llamó Morelos, para esta solemnidad que nos atañe a todos, porque es una obligación del Estado mexicano. Y el Estado, como sabemos, no solo es la autoridad, sino que también el pueblo. Nosotros formamos parte de él y a todos nos toca y nos corresponde que estos 10 principios fundamentales, 10 razones, 10 derechos iniciales, que repito, tristemente aún no se han cumplido a cabalidad, sigan vigentes y estén constantemente en proceso de conseguirse. Que no se quede en un sueño utópico lo que pensaron ellos, sino que podamos nosotros y nuestros hijos, por supuesto, convertirlos algún día en realidad. Que además, lo primero que me viene a la mente es que Morelos y todos los insurgentes en general eran unos auténticos visionarios, porque en tan solo 10 principios generales sumamente sencillos, tal como ellos los entendieron y los definieron, nos dieron un rumbo, nos dieron un derrotero, nos imantaron la brújula para que siguiéramos un camino y persiguiéramos una meta perfectamente clara. Lamentablemente tenemos todavía mucho que hacer, pero ellos desde el principio, desde el día cero, tenían perfectamente claro hacia dónde teníamos que dirigirnos como nación, y eso es muy, muy impresionante, ¿no? Lo es, Gibran. En efecto, déjame simplemente apuntalarte algo. Creo que esto sucede, no digo que sean grandes hombres, sino con hombres que tú bien lo has dicho, son visionarios porque tienen una idea muy clara, un concepto nítido de lo que quieren hacer, pero además están conscientes, porque lo estuvieron, fundamentalmente Hidalgo, Morelos y los hombres de Apatzingán, estaban perfectamente conscientes de que probablemente ellos no verían el resultado de la lucha que iniciaron. Cuando hay hombres que tienen esta forma valiente de enfrentar la vida para dar un pensamiento que sea trascendente y que están conscientes y que saben que lo más seguro es que van a morir en el intento, entonces creo que se pueden hacer este tipo de grandes sueños para una patria
en la que lo único que ellos no tenían era la ambición de gobernarla. Y esto es quizás la gran diferencia. Cuando sabes que tienes todo que perder, nada que ganar, pero puedes dejar sembrada la gran semilla de constituir una nación bajo principios sólidos y auténticos, que después se nos olvidan a los mexicanos, que es otra cosa, pero cuando ellos estaban seguros de que no lo lograrían ver el final de esa lucha, fueron capaces de poder plasmar estas ideas que además las he citado directamente de sus propios documentos. Estaban seguros de lo que estaban diciendo, pero también convencidos de que en ello les iría la vida. Y me llama también mucho a la reflexión el concepto que tienen de patriotismo, porque curiosamente y sin saber este sustento histórico, una de las cosas que yo insisto mucho con mis alumnos es justamente esa. El derecho no está para ser obedecido por temor a la sanción, sino que está aquí para ser acatado por el convencimiento de todos nosotros de que nos conviene a todos como sistema social acatarlo y seguirlo. Las leyes son para beneficio de todos y es algo que quizá a nosotros como mexicanos nos falla un poco entender, ¿no? Así es, Gibran. Fíjate, déjame hacer una rememoración que no sé si la dije en clase cuando tuviste a mi alumno. Quizás buena parte del problema entre comillas, es que estos hombres que nos dieron patria y libertad y que plasmaron estas ideas que hemos reseñado de manera rápida, estos hombres tenían pues una inocencia constitucional, política y gubernativa absoluta. No se habían todavía de alguna manera contaminado con la ambición de gobernar, de ser políticos, de alcanzar el poder. No la tenían. Y quizá por ello plasmaron ese tipo de ideas que efectivamente en su imaginación verdaderamente seductora en el mejor sentido de la palabra, pudieron diseñar un concepto, en este caso de la ley, que era justamente el resultado de la expresión de la voluntad de todos. Y por lo tanto podían pensar legítimamente que si esta ley la hicimos porque todos queremos que sea, todos estamos obligados necesaria y naturalmente a respetarla, no por temor, como tú bien has señalado, sino por el convencimiento de que es precisamente el camino que nos hemos dado a nosotros mismos para poder avanzar y ser mejores. Exactamente, tú has atinado a lo que ellos tenían pensado en su mente. Repito, crearon todo un sistema de derechos utópico quizá, porque faltó ese ingreso perverso de la mezquindad y la ambición politista. Debemos desecharlo, sino al contrario. Ojalá que algún día pronto los mexicanos alcanzáramos primero la cultura histórica, que implica la cultura cívica y la cultura jurídica de la legalidad, de entender que la ley está allí porque es precisamente la expresión de nuestra voluntad. Claro, me van a decir, y que nuestros diputados pues pudieran ser lo que Hidalgo y Morelos pensaron. El padre Hidalgo decía que las leyes debe crear un Congreso formado por diputados que nos deben tratar como si fuéramos sus hermanos. Y esto pues no sé si lo hayamos conseguido todavía o no. Repito, quizás fueron idealistas, pero es un idealismo que cómo vale la pena recordar para poder nuevamente hoy no solo exigirlo, sino también defenderlo. Y por qué no nosotros, cada uno de los ciudadanos, también hacer lo que nos corresponde, porque ellos mismos nos señalaron. Para empezar, el pago de impuestos es parte del patriotismo. Creo que estamos en presencia de un ejemplo de la grandeza que se puede alcanzar cuando diseñas un proyecto de nación sin ambiciones políticas, ¿no? Maestro, parafraseando un pues sí, efectivamente. Sí, parafraseando un poco al historiador Edmundo O'Gorman, que también fue abogado de la Libre. Yo no lo sabía hasta hace poco. Así es. No, pues sí, originalmente es abogado originalmente. Yo tuve la oportunidad de conocer porque yo había iniciado mi estudio de carrera de historia y un día me sentía yo un poquito frustrado porque no era lo que yo esperaba. Me dijo, mira, para ser buen historiador hay que ser primero abogado y vete a esta escuela que es la mía. Y fui y me enamoré de la Escuela Libre de Derecho, por supuesto, como tú bien sabes. Pero sí, él fue originalmente abogado. Y él tiene un ensayo, un artículo que se llama Del amor del historiador hacia su patria. Muy famoso. Así es. Y emulando un poco el título de este artículo, yo quisiera preguntarle,
¿Es distinto el amor que tiene un historiador hacia su patria? ¿Distinto del amor que le puede profesar un ciudadano de a pie que no tiene un conocimiento tan detallado de la historia? No creo que sea distinto. Yo creo que son simplemente una advertencia que hizo don Edmundo Gorman. Todos amamos a la patria, pero el historiador está más que obligado a amarla. Y esto es algo fundamental porque él sí tiene por obligación este conocimiento de lo que es la patria y debió haberse metido a estudiar justamente estos fundamentos como los que estamos platicando el día de hoy. El pueblo, todos amamos a la patria porque es finalmente la tierra donde están sepultados nuestros padres, nuestros abuelos, el lugar donde nacieron nuestros hijos, el sitio donde trabajamos cotidianamente para ser mejores nosotros y los demás y los que nos rodean, pero él tiene una obligación porque él sí, se supone, se dedicó a estudiar los fundamentos de lo que hoy somos y entre estos fundamentos están estos que hemos el día de hoy enumerado en lo que yo he llamado el decálogo de la patria o decálogo de la mexicanidad, porque son, creo yo, los principios señeros que nos dieron patria y libertad, Gibran. Fabuloso. Maestro, normalmente le pregunto a todos mis invitados dónde pueden ser localizados por quienes nos escuchan aquí en el podcast Secreto Profesional. En el caso de usted, pues lo podemos encontrar en todas las librerías, en Amazon, en su programa de radio todos los sábados a las 5 de la tarde en el 103.3, sí, a las 4 de la tarde. Todos los sábados no sé tengo la fortuna ya desde hace 27 años de tener mi programa de radio. Esta vez de hace ya 7 para acá estamos en Radio Fórmula, el 103.3 de FM los sábados a las 4 de la tarde. Tiene repeticiones más noche. Tengo mi propio canal de YouTube donde subo precisamente cada programa y evidentemente pues en mi Facebook que se llama Villalpando la Historia, que es público y pues como tú bien lo has dicho, gracias a Dios en librerías también. Una monstruosa labor la que usted hace por la divulgación de la historia de México, maestro. Pues es algo que me apasiona y que amo profundamente, Gibran, y que me permite además combinar mis dos pues talentos naturales, si es que puedo vanidosamente llamarlos así, la historia y la enseñanza, porque ser maestro es mi otra vocación. Y no es por nada, pero qué gran maestro. Yo lo tuve ya en el lejano, bueno, mejor no decimos en qué año porque fue antes de la era de Facebook. Ya tiene varios ayeres. Varias generaciones, pero, pues, y eres compañero de mi hija mayor además. Exactamente, de Nora, un saludo desde ya hace algunos años y recuerdo con mucho cariño sus clases, maestro, desde entonces. Gracias, Gibran. Yo como siempre te recuerdo con cariño de alumno, pero sobre todo hoy con la amistad y colegialidad, el que seas también profesor de nuestra común alma mater. Exactamente, de nuestra común alma mater, y ahí estamos. Maestro, muchísimas gracias por su conocimiento, por su tiempo y por esta entrevista tan maravillosa. A ti, Gibran, te lo aprecio enormemente la oportunidad que me has dado y sobre todo a todas las personas que amablemente nos han escuchado, les agradezco su paciencia, a mi emoción, con la que siempre platico, pero sí les pido, les ruego, este 15 y 16 de septiembre, el día que gusten, detengan un momento su vida, reflexionen sobre lo que somos, sobre los derechos que tenemos que alcanzar y compártanlo con sus familias, con sus amigos, porque esto es lo más importante de esta conmemoración. Recordar que ese día la nación alzó la voz para reclamar sus derechos. Gracias, Gibran. Muchísimas gracias, maestro. Bien, pues esto ha sido todo por hoy. Gracias a nuestro patrocinador, ANCO de Abogados, firma especializada en litigio administrativo, comercial y amparo, a quien puedes consultar en su página www.ancos.mx. Gracias a José Manuel Villalpando por su labor como divulgador de la historia de México. Y sobre todo, gracias a la parte más importante de este podcast. Me refiero a ti, que me escuchas. Suscríbete en la plataforma de podcast de tu preferencia: Spotify, YouTube, Apple Podcast, iVoox, Stitcher, Google Podcast. Y ya que andas por ahí, deja tu reseña de 5 estrellas y tus comentarios, porque eso le da fuerza a la divulgación del conocimiento jurídico. Si lo prefieres, también puedes escuchar cada episodio en mi blog personal, gibranmiguel.com/secreto profesional. Encuéntrame en Twitter como Gibran Miguel y sígueme para conocer un poco más de mi labor como abogado de empresas y formador de abogados. Si consideras que este capítulo puede servir a alguien que conozcas, compártelo para que el conocimiento del derecho llegue cada vez a más personas. Nos escuchamos en el próximo episodio para compartir otro secreto profesional. ¡Viva México!